Hola, mi nombre es Luz Elena Vega, psicóloga y estudiante de la especialización Neuropsicología de la Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad quiero exponer sobre la percepción. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. La percepción se puede definir como la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanzan nuestros sentidos. Es decir, que es un proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. También describe el conjunto de los procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente del estímulo, pensamientos, sentimientos, a partir de su experiencia previa de manera lógica y significativa. El proceso de la percepción comienza con un objeto del mundo real llamado el estímulo distal u objeto distal. Gracias a las características de la luz, el sonido y algunos otros procesos físicos, el objeto estimula los órganos sensoriales del cuerpo. Estos órganos sensoriales transforman la energía en actividad neural, en un proceso llamado transducción. ¿Y qué es la transducción? La transducción se refiere a un evento estímulo-alerta, en donde un estímulo físico se convierte en un potencial de acción que se transmita a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso central para su integración. Una célula receptora convierte la energía en un estímulo en una señal eléctrica. Podemos observar aquí la dirección del impulso a través del axón. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio de permeabilidad de membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica el potencial de la membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Por consiguiente, podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial del reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Hablemos sobre el procesamiento subcortical. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. Lo podemos observar aquí, la región subcortical, que es la parte interna, y la región cortical, que es la parte externa del cerebro. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales indican a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. En esta donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Podemos observarlo en esta presentación donde se encuentra el tálamo. Toda esta parte de aquí interna es lo que hace parte de la región subcortical. Y el tálamo está ubicado en esta parte. Toda la información sensorial, con excepto del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Concretamente, los núcleos del relevo de la información sensorial se puede decir que son el núcleo geniculado lateral, el núcleo geniculado medial, el núcleo ventral posterior medial y el núcleo ventral posterior lateral.
Podemos observar aquí los diferentes núcleos que hacen parte del tálamo. El núcleo geniculado medial, que es este, el núcleo geniculado lateral, que es esta parte de aquí, el núcleo anterior, que es esta parte oscura, y el núcleo interno, que es este. Todo el núcleo externo es toda esta parte amarilla. La podemos ver que está subdividida por los diferentes núcleos. Corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia a la capa exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina capa de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar y tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Podemos observar toda esta parte rosada, hace parte de la corteza, y todas estas partecitas ya hacen parte de la región subcortical. Aquí vemos el tálamo nuevamente. Tipos de corteza del cerebro. El cerebro se encuentra dividido en 3 tipos de corteza. La primera es arqueocorteza, que es esta, que se encuentra aquí. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Esta corteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Es toda esta parte negra que observamos aquí. Continuamos con la corteza paleocorteza, que es esta parte de aquí, la que vemos con rayas. Esta corteza está en medio del camino de las zonas más primarias de la corteza cerebral y de las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Y por último, en la parte amarilla que vemos aquí, es la isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran la información para dar paso a conceptos generales. Además de los tipos de cortezas, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Encontramos el área sensitiva, motora o de asociación. El área sensitiva podemos observarla aquí. Recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el sabor, etc. Esta misma área se puede dividir también en 2 áreas sensitivas diferentes, que es el área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe la información sensorial tanto del área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. Entre las áreas sensitivas podemos encontrar el área somatosensitiva primaria,
área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. El área motora, esta, la corteza motora, esta que encontramos aquí, es la encargada de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal y están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan orígenes de tratos motores descendientes que parten de la corteza cerebral hacia el motoneural del tronco y de la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento, que es el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. El área de asociación el área motora, encontramos aquí el área de asociación. El área de asociación son aquellas que hacen posible la existencia del funcionamiento de las más complejas y abstractas como los mecanismos de memoria y de cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Las agnosias. ¿Qué es la agnosia? Es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral. En ausencia de la alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Dentro de las agnosias encontramos 5 tipos de agnosia. La agnosia visual, la agnosia táctil, la agnosia auditiva, espacial y esquema corporal. La agnosia visual es estructurada como la incapacidad de reconocer estímulos visuales familiares. Se puede mostrar disociadas para el reconocimiento de objetos, colores, caras, palabras o para integrar las partes de un estímulo complejo. Las agnosias espaciales perceptúan para reconocer e integrar la información espacial ocasionada por una lesión cerebral en las zonas parietales y parieto-occipitales de ambos lóbulos, pero en especial en el lóbulo derecho. La agnosia auditiva se determina como la incapacidad de reconocer los estímulos auditivos, verbales y no verbales. Para algunos autores es la incapacidad de reconocer la naturaleza de los estímulos no verbales. Las agnosias táctiles, caracterizadas por la pérdida de reconocimiento táctil de objetos, como una adecuada sensibilidad primaria. Y por último está la agnosia del esquema corporal, que es la alteración en el reconocimiento del esquema corporal como consecuencia de una lesión cerebral. Se puede agrupar en dos categorías, unilaterales, que es medio lado del cuerpo, y bilaterales, que es ambos lados del cuerpo.